Bueno, gracias por venir. Primero de que nada, estamos en un momento, una hora mala del día porque es mediodía y mucha gente no ha podido venir por motivos de trabajo, pero es un momento importante para nosotros, no solamente porque son los primeros dos libros que edita Tunemundi, sino porque el primero de los libros que se van a presentar es la segunda edición del Diccionario Histórico de vocablos de tunas estudiantinas y escolares del antiguo régimen, y es muy importante para nosotros. Chencho y yo somos los autores porque en menos de un año se agotó la primera tirada, que se hizo editada por la Universidad San Sebastián de Chile, y es un gran orgullo y placer que podamos presentar la segunda edición en España antes de un año de la primera, y que previsiblemente para junio, cuando ellos celebran su certamen, vea la luz en el continente americano la segunda edición, que es esta misma, pero editada ya para la Universidad de San Sebastián. En esta ocasión, la segunda edición del diccionario está editada por Tunemundi y colaboran tanto la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, que tenemos aquí a su secretario en funciones como testigo del evento, del acto, y lógicamente la Universidad San Sebastián de Puerto Montt en Chile. Este diccionario tiene unas pequeñas novedades relacionadas con la primera edición antes publicada, que va a comentar Rafael Sergio González Chencho. Sí, por favor. En realidad creo que bueno, el diccionario nació probablemente de la cabecita de Félix. Él utilizó cierta bibliografía mía y en su momento pues me ofreció la coautoría, porque yo en parte era autor sin saber. Tú eras el generador de fácilmente más de la mitad de la cita bibliográfica del diccionario, por supuesto. Es lo menos importante. Es lo que correspondía. En ese momento lo que se pretendía hacer era algo que fuera algo más allá de un diccionario, porque determinadas definiciones eran totalmente insuficientes si acudimos al diccionario como el de la Real Academia de la Lengua Española. Por ejemplo, si todos los que estamos aquí que somos tunos o conocemos lo que es la tuna, la nueva definición de lo que en ese diccionario, que es el diccionario de diccionario, aparece sobre la voz tuna o la voz estudiantina. Todos sabemos que la realidad es mucho más plurimorfa de lo que aparece ahí, aunque efectivamente es cierto que algunos de los significados primigenios se encuentran o se encontraron históricamente. El diccionario iba mucho más allá, o era mucho más ambicioso, porque lo que se hacía era un recorrido de las distintas definiciones que pueden existir sobre eso, un término que acoge una realidad que es mucho más plurimorfa. En esta segunda edición lo que se quiso hacer es, bueno, también lógicamente terminología propia histórica de nuestra universidad y sobre todo de nuestros estudiantes, porque los que hemos trabajado en la universidad y con todo hemos vestido de la ropilla estudiantina, siempre hemos pensado que los estudiantes es el sector más descuidado de la historia de las universidades. Yo recuerdo que hay un libro aquí de la historia de la Universidad de Murcia, que lo que hace es hacer un listado de profesores que fueron a lo largo de la historia de la Universidad de Murcia, históricamente. A mí me parece un trabajo ímprobo y vacío, eso no sirve para nada, desde mi punto de vista. Porque no creo que nadie pueda enamorarse de un listado, por más allá que sea de sex symbols de los 80, que la hubo es muy buena. Bueno, son mis años, lógicamente. Lo importante es otra cosa. Y en cierto modo, en ese diccionario lo que quedaba representado eran muchas palabras propias del argot de los estudiantes, más que de la propia universidad o algunos de estudiantes de medicina, ¿no? Que sería festejar sus triunfos al grito de Belgrano. Belgrano. Ese era el grito de guerra de alguna estudiantina que salía a la calle. Facultad de Medicina de Cádiz en los años 20. Y está recogido en el diccionario. Sin embargo, para esta edición hemos querido hacer algo nuevo. Todos los que estamos en la tuna sabemos que cada tuna tiene sus palabras y su argot propio, ¿vale? Bueno, esto era un principio para dejar una muestra de lo que podía existir. Y claro, el principio estaba donde estaba. Había un muchacho de medicina de
en su portada y si hay sucesivas seguirá yendo en su portada, que es de la colección privada de Rafael Asensio González y de Enrique, a su vez, Enrique Pérez Penedo Lapicito. Y en lo referente al libro de estudiantina, pues la verdad es que yo no sabía que tenía tanta documentación guardada en mi ordenador, que gracias a Dios nos resuelve muchos temas cuando pretendemos estudiar una realidad sin mayor afán que recopilar datos. Entonces, otros me precedieron, tengo a Checho, que es el pionero nacional, Lapicito, que no se queda corto, aunque a veces está cojo, pero yo no sabía que en 7-10 años que llevaba yo buscando documentación y apuntándola por mera curiosidad, iba a encontrar 300 y pico páginas de estudiantinas que salieron a la calle postulando en o por Murcia. Para mí fue una enorme y muy grata sorpresa porque yo vivo en Murcia desde el año 79 y es mi patria chica. Entonces, antes de hablar del contenido, pues la portada es una maravilla de Enrique Penedo Lapicito, ese que mira para atrás, porque tú eres así. Es una maravilla que plasma para mí perfectamente lo que fue la mayor catástrofe natural que sufrió la región de Murcia. En un grabado de mi colección que mostraba la Catedral de Murcia con el agua de la inundación de Santa Teresa a mitad de la altura de su puerta, y al que él ha hecho la creación maravillosa de unos grabados de su colección, superponerlos e integrarlos. Para mí es una obra de arte. El trabajo también lo ha maquetado Paco Camargo, de la Toma de Medicina de Córdoba, a quien por lo anterior y por esto pues no tengo palabras de agradecimiento, es un monstruo. Y el contenido de esta recopilación, porque me mostraron el camino en este vicio que es investigar sobre las costumbres de las estudiantinas desde su creación, que me encanta siglo XIX y XX, y mientras más difícil mejor. Pues lógicamente tiene que ir dedicado este libro a mis maestros y hermanos en el lunar, que son Rafael Asensio González, Chencho, y Enrique Pérez Penedo Lapicito, porque fueron los culpables de que yo ya tenía a mi director de tesis que me enseñó el camino para investigar, pero aplicar lo que yo había aprendido aquí en un área que no es la mía, pues me entusiasmó sobremanera. En este tema, en este libro, ¿qué es lo que hay? Pues el relato desde la aparición de las primeras estudiantinas, entendiendo como tal comparsas de estudiantes que salían en carnaval, que había pocas, pero las hubo a principios de la primera mitad del siglo XIX, ir tirando de todo lo que he podido hallar en la prensa de la época. Y digo ir tirando de todo lo que he podido hallar porque no está todo, porque es imposible tenerlo todo. Y en función de lo hallado, pues habían causas como las inundaciones, las catástrofes naturales. Hubo inundaciones, hubo terremotos en Andalucía, estuvo los terremotos en Italia, que también se suele postular. Sí, señor. Y luego también hubo epidemias. Epidemias hubo las que Dios quiso y más, el dengue, la cólera, el paludismo, hubo muchas. Y por todas ellas se postuló. Y lamentablemente convencido estoy de que no están todas, porque solamente puedo dar fe con la obra de aquellas que fueron plasmadas por la prensa de la época. Si no están en la prensa de la época, seguramente hubo muchas, pero no fueron recogidas por los periódicos. Entre ellas, me gustó mucho por lo que significa para mi universidad y para Murcia, cuando se salió en la Segunda República a postular para llegar fondos para la construcción del sanatorio antituberculoso de Sierra Cuña. Y tengo registrado una de la escolar de la Universidad de Murcia, de la que no tengo fotos, y una foto del 9 de mayo del 14 de una estudiantina femenina que postuló mucho, dio conciertos en el Romea y que estaba constituida por señoritas de la alta sociedad murciana, de la que aparece una foto en la página 233 del libro, y que estaba dirigida, organizada por un médico, el doctor en medicina don José Pérez Mateo. Entonces, más o
Y para concluir, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que estas estudiantinas, tanto las falsas, que fueron mayoría, que nosotros llamamos apócrifas por clasificarlo de alguna manera que nos haga posible la comparación, como las verdaderas, o sea, aquellas integradas por verdaderos estudiantes, salían a la calle para pedir, para ayudar a los más desvalidos, bien por catástrofes, bien por epidemia, bien por causas patrióticas, los heridos de la guerra de África, etcétera, etcétera. Ese altruismo es una de las cosas que hay que rescatar para aumentar la dignidad y el concepto de la sociedad por las actuales zonas universitarias. Y yo reivindico desde aquí y pongo, por ejemplo, seguramente hay muchas más, porque tú me acabas de decir esta mañana una tuna de Málaga que postulaba para una asociación del cáncer hace poco, en un concierto. El próximo certamen. El certamen ahora el primer fin de semana de mayo lo organiza el Magisterio de Málaga, que desde el punto de vista ahora mismo de las zonas que mejor funciones en cuanto a organización, pues organizamos un certamen por el 30 aniversario de Málaga, donde yo di una conferencia en el Museo Carmentísimo, que es lo que abre el certamen, y es en un teatro de Málaga, el Echegaray, de recordar. Y allí me llamó el que había sido el jefe, el cabeza organizador de ese certamen, diciendo que habían puesto la entrada a la venta y se habían vendido en 10 minutos. Todo está completamente lleno y han abierto una fila cero que ellos no tenían pensado abrir y tal. Ahora, lo que dice Félix yo creo que es verdad, la estudiantina tal y como la conocemos hoy, no tal y como lo conocemos, en realidad lo que hoy somos parte del siglo XIX. Anteriormente no hay nada, todo cambia. ni nada tiene que ver. No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver lo No tiene nada que ver con que unos estudiantes sigan una tradición escolar que se llama correr la tuna, pero que correr la tuna se puede correr en grupo o individualmente, que no tiene por qué haber instrumentos músicos y que si algo define en común a todos los estudiantes que corren la tuna es la mendicidad, que no es el que hace música. Correcto. Que no lo hace música. Con un grupo artístico que recibe el nombre de estudiantina y que en primer lugar es una comparsa igual que cualquier otra de las que existen en las fiestas de Blanca. Lo único que pasa es que con el devenir del siglo XIX va adquiriendo unos caracteres propios que se impregnan del romanticismo, que es el movimiento literario, artístico, filosófico que existe en el siglo XIX. Como ustedes comprenderán decir que los estudiantes de la estudiantina del XIX intentan emular a los estudiantes que antiguamente siguieron la tradición de correr la tuna es falso, porque ningún estudiante iba a pedir para los necesitados unas catástrofes cuando los primeros que pasaron hambre eran ellos. Ni harían eso, ni irían a darle una flor a una mujer porque intentarían probablemente estuprarla, porque hay muchos ejemplos dentro de lo que son las causas universitarias, las tallas de Salamanca, hay muchos relatos sobre ese tema. También los estudiantes eran engañadas porque había muchas chicas que lo que querían era casar con alguien que se suponía que en un futuro iba a tener posible. Bueno, va generando sus caracteres. Yo creo que fundamentalmente, pero esto es una opinión muy mía, que efectivamente lo que le da definitivamente un carácter propio a las estudiantinas del siglo XIX, y digo estudiantinas, y digo estudiantinas sean formadas por escolares verdaderos o sean apócrifas. Y yo fui el que hizo esa clasificación en su origen hace un montón de años, porque yo publiqué la historia de la estudiantina en Córdoba hace ya muchos años, y hice esa clasificación que dividía entre estudiantinas integrales escolares auténticas y estudiantinas apócrifas. Yo no le di un sentido peyorativo. Apócrifo es simplemente el que es un falso estudiante porque se viste de estudiante sin serlo. O sea, igual que el Quijote apócrifo de Avellaneda, pero no hay que le ha dado que yo no le he dado ese significado, cada uno puede darle. Y esto lo comparten tanto las estudiantinas apócrifas como la verdadera, lo que le da su arjé, su elemento generador a lo largo del siglo XIX, es lo que dice Selfa Mora en un artículo de 1929, que dice que las estudiantinas, con la excusa de una música y de un cachondeo, dan auténticas clases de política social. Y eso es lo que de verdad define a las estudiantes. Más allá de que sean un grupo artístico que se impregna de ese romanticismo, que cambia muchísimo su repertorio, porque en un principio la estudiantina es un repertorio puro de comparsa crítica social pura y dura. O sea, que se meten contra el gobernante y acaban todos en la cárcel. Eso pasa muchísimo, porque por ejemplo en Madrid le cantan al Espadón de Loja, a Narváez, usted no es nada, usted no es nada, usted no es chicha ni limo, nada, y los meten a todos en la cárcel, esas cosas. Canto anticlerical
Mercade puso un ejemplo en una conferencia que di aquí en Murcia, a ese obispo tan famoso en la clínica de Córdoba en 1904, ante la visita de un obispo de Sevilla, Córdoba, decía, cantaba una letra de Córdoba que decía: ese obispo tan famoso no lo queremos aquí porque dicen que le huele el ambiente de la nariz. Jesús dicen en Valencia, Jesús dicen en Madrid que vaya y ponga la boca en el cañón del fusil. Las letras eran bastante fuertes. Pero ese repertorio se abandona y la crítica sigue apareciendo, pero enmascarada en el tema del cachondeo. Pero prácticamente desaparece. Y el repertorio que se toma se torna en un repertorio romántico, un repertorio de qué bonita es Murcia y qué bonitas son sus mujeres. Y luego utilizo la misma música para, si voy a Málaga, decir qué bonita es Málaga y qué bonitas son sus mujeres. Eso lo hemos hecho todo. Y seguimos haciendo. Y las mujeres más bonitas son las de Murcia. Todo el mundo sabe que las mujeres más bonitas son las de Córdoba. Pero yo creo que el carácter fundamental es ese. Y es el carácter que hay que recuperar. Y me temo que hay que recuperarlo en todos los lados. En esto sí estoy de acuerdo. Hay que recuperarlo en Córdoba y hay que recuperarlo en Murcia. Evidentemente también en Colombia. En todos los lugares, porque la verdad es que la sociedad actual es tan competitiva que pide, por ejemplo, para entrar a estudiar primero de medicina sobre un 9 de ¿cuántos puntos? De 12 de 14. 12 de 14, eso es una barbaridad. Entonces, claro, resulta de que quienes entran a una facultad como la de medicina, pues tienen que ser unos verdaderos lumbreras. Claro, es muy difícil encontrar entre ese perfil de gente con capacidad cognitiva y de estudio alguien que le guste la vida bohemia, pícara y licenciosa de la Tuna. Más claro no se puede decir. Pero que la Tuna es algo más que salir por ahí los fines de semana a dar serenata, que me encantaría volver a aquella época que yo viví hace 30 años cuando era novato, porque ahora te los encuentras parcheando por la Tuna. Me encantaría que la Tuna no se limitara también a ir a certámenes, que siempre habrá de haber, desde cuando se competía en Madrid o en Barcelona, en los primeros carnavales, que el primero, Chencho lo sabe mejor que yo, fue el de Barcelona y luego fue el de Madrid al año siguiente, pero es que ahora tenemos los nacionales, los regionales, los internacionales, el encuentro mundial en todos los países. Pero me gustaría, de verdad, utópico quizás, que la Tuna retorne a aquello que la dignificó a finales del 19 y primeros del 20. Porque de pasar a ser el recuerdo nefasto de aquellos estudiantes que antaño corrían la Tuna, vagos, porque correr la Tuna, un tuno era sinónimo de un vago y poco más que un maleante, de aquello a ser considerado por la sociedad, a ganar honor, prestigio, a que los políticos quisieran salir en fotos con la Tuna, a que los periódicos fueran como fueron, a la exposición Universidad de París cuando fue la Española, y se llenara la prensa nacional y extranjera de informaciones sobre aquella expedición que nos marcó a todos, en tanto en cuanto a la vestimenta. Que luego también la Fígaro cruzara el mar, también la Pinatelli, pero tuvo más trascendencia la Fígaro, para impregnar de la música de plectro que tenían las estudiantinas de antaño, que muchas no eran. Primero no eran ejecutantes, como Checho nos ha enseñado todo, iban con banda detrás, luego fueron ejecutantes para ahorrarse costas, luego además fueron cantantes. Bueno, en aquel entonces se llenó de Chile, Venezuela, de estudiantinas que eran la manera de llamar a una orquesta de plectro. Y ahora, gracias a Dios, desde que con posterioridad se crearon tunas universitarias en el Nuevo Mundo, en el año 61, 17 de diciembre, la primera actuación oficial de la Universidad de Puerto Rico. El 13 de abril del 63, primera actuación oficial de la Estudiantil Universidad de Guanajuato. De ahí para adelante se ha creado un nuevo mundo para la Tuna. Y es lo que decía Checho en el congreso pasado de la universalización de la Tuna. Se ha internacionalizado, ha trascendido fronteras. Ya la Tuna no es española sola, también la tenemos en Portugal, casualmente. La Tuna barra estudiantina académica más antigua con actividad continuada, 110 años, es la del Liceo de Évora. Entonces, ¿qué debemos aprender? Pues que gracias a una iniciativa altruista generosa de los escolares de finales del 19, primeros del 20, para llegar fondos, se vincularon a la universidad.
que gracias a ese vínculo con el centro académico pasaron de crearse y desaparecer por carnaval a tener continuidad durante todo el año, aunque ya hubo un antecedente previo en el centro escolar gaditano, y ensayaban y tal y cual y salían. Luego, con posterioridad, posiblemente hubo serenata en la Segunda República, normalmente a políticos, normalmente a las redacciones de los periódicos, porque les interesaba crear buena impresión para que luego los reporteros fueran a sus actividades y le dieran cobertura y tuvieran trascendencia mediática. Luego vino la Guerra Civil, luego vino la España de Franco, y dos parámetros que pueden no tener nada que ver, pero pueden tener también cositas. Lo que había ganado la mujer se perdió, lo que había ganado la vacuna se perdió. Porque del 24 al 33 hay documentadas tunas universitarias mixtas en Madrid y en Galicia. Y eso desapareció con el franquismo. ¿Vale? Y luego en el 55 Chencho hizo un artículo muy bueno de la recuperación de la normativa, que era totalmente castrante. Solamente la del SEU y solamente... En realidad estamos ante un patrimonio universal. Universal y invaluable. Pero que nadie va a venir a defender eso, no lo hacemos. Exacto. O sea que lo que nosotros no hagamos no lo va a hacer nada. Y nosotros, esto es una forma de dignificar. Sí, también es muy culpable la universidad. Yo lo siento mucho, pero las tunas universitarias, la música universitaria, la liga universitaria, la escolar, porque es un patrimonio que nace en la universidad. Sí. Y a nadie más que a la universidad se le puede pedir que la proteja, lo defienda. Si la universidad no defiende su patrimonio, sí me parece fantástico. Y su patrimonio no es solamente los descubrimientos que reviertan en la propia financiación de la universidad. No, bueno, lo digo como profesor universitario. Sino también es su patrimonio cultural. Sí. Y desgraciadamente pues son pocas las facultades o las universidades que más allá de dar un dinerillo de cuando en vez o dar un caramelito defienden y protegen lo que debieran defender y proteger simplemente porque es un patrimonio que tiene un valor. Tiene un valor claro, esto y claro. Más allá de tener una bandera de la estudiantina en 1902 como 1930, la Valladolid, y tenerla expuesta en su museo universitario. Sí. Pero claro que la universidad tiene tantas derrotas tiene la universidad, que esto no puede ser sin otra. Pero que nadie va a venir a defender ni a poner en valor algo como esto si no lo hacemos nosotros. Y yo creo que esto es una buena forma de ponerlo en valor, recuperar su historia, porque nosotros somos estudiantes universitarios, lo somos siempre. El que una vez ha sido estudiante, lo es estudiante toda su vida. Y se lo dije al catedrático de geografía moderna el otro día en la presentación de yo presenté un libro hace menos, en febrero, no me acuerdo, que tengo muchísimas vergüenza. Pues se lo dije, yo de Gregorio lo único que puedo decir que es catedrático, es que es un estudiante perpetuo. Yo creo que eso es lo más, y es una buena persona. Digo, eso son las dos cosas mejores que se puede decir de alguien que es persona y docente universitario. Nosotros tenemos que recuperar esa historia y tenemos que hacer ver a la gente que la tuna es un valor cultural. Y no solamente un valor musical, sino un valor con un pozo de historia, que lo tiene. Que podamos tener cierta influencia de estudiantes de otra época, aunque en nuestra tradición se sabe ya claramente de dónde funciona, de dónde parte. Estupendo. Pero un valor cultural enorme, que hay que luchar por él y hay que darlo a conocer. Y bueno, no todo el mundo tiene por qué investigarlo, pero sí se debería desde la universidad hacer lo que fuera posible porque se promoviera la investigación o se publicara. Yo en ese punto estoy contentísimo. Yo publiqué la Estudiantinas Cordobesas, que es la historia de las Estudiantinas Cordobesas desde su fundación hasta 1986. Y fue una publicación del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Y ahora he publicado una historia de la estudiantina en el siglo XIX en Alicante hasta la Guerra Civil. Y lo ha pagado la Universidad de Alicante.
que Tunamundi, con donaciones altruistas, se ha enfrentado, ha decidido acometer esta tarea de publicar estos dos primeros libros que nos amenazamos con que no serán los últimos ni los únicos. Y desde Tunamundi también, pues, lógicamente, no podemos más que ratificar las palabras de Chencho para que mi universidad, mi facultad, cuando haya un trabajo que se le pudiera presentar, pues que haga los mayores esfuerzos, igual que publican cosas de índole científica, que por supuesto es otra tarea importante de la universidad, enseñar, investigar, pero es que lo que ha de transmitir dentro del patrimonio de la universidad no solamente es el conocimiento, sino desvelar el conocimiento es una función primordial de la universidad. Eso va en tanto en lograr descubrir el tratamiento contra el cáncer de colon, sí. Yo hice, de hecho, soy muy doctor en las cosas, como en desvelar la historia de quienes formaron la universidad y la forman. Sí, sí. Y eso, el rector que se ha acabado de la defensa, me exalta. Sí, en junio. Esperemos que le llegue, o si no, le pasaremos una copia de vídeo. No, va por semana una segunda vuelta. Vale, sí, parece ser que se ha descartado una de las 4 candidaturas y quedan 3 que obligan. Se han descartado quedando para la última vuelta de elecciones a rector. ¿Quién se ha quedado? Queda Vázquez y Rubén. Y Raquel, creo que era. Bueno, y ya para terminar, porque esto es muy largo, Si fue compañero mío, no tal que. referente a las estudiantinas que postularon en por Murcia, tengo una obligación moral de citar unas cuantas porque fueron muy importantes en su momento. De entre las apócrifas, hizo una gira nacional la estudiantina de la Real Escuela de Canto y Declamación de Murcia. Pero una actividad tremenda, fue por el Levante, fue por Almería, luego subió a Madrid, una actividad tremenda. También hubo una estudiantina de la Sociedad de la Juventud. En aquel entonces había sociedades de recreo, etcétera, que constituían sus propias estudiantinas, círculos de recreo y sociedades. Y una de ellas fue la Juventud. Y para mí me significa mucho, porque me enternece, donde ahora es el palacio donde está el presidente de la comunidad, al lado del Corte Inglés. Eso es una edificación junto con una iglesia anexa que se desacralizó en las desamortizaciones. Bueno, parece San Esteban. Bueno, pues ahí eso fue el asilo de la Casa de la Misericordia. Y ahí se hizo una banda y se formó una estudiantina con los niños del asilo de la Casa de la Misericordia, que salió a postular, que actuó también en el Romea. Y a esa estudiantina se la conoció como la estudiantina de Salamanca, que también pueda llegar a conclusiones. O sea, la estudiantina de Salamanca hace sus trictos, sí vino a Cartagena y hay fotos. De esto, lamentablemente, lo único que he encontrado ha sido un póster anunciando que tiene derecho reservado y que tan pronto pueda pillar una copia con todos los derechos para que si se hace una siguiente edición, pues pueda salir en el libro. Y digo por qué, porque cuando estaba la obra en imprenta, de repente, como esto es no parar, es como una adicción, me encontré en El Tiempo de Murcia, el 20 de septiembre del año 36, una noticia que decía: con el fin de aumentar la cantidad recaudada en sus postulaciones por la Una Universitaria de la FEU, de la Federación Universitaria Escolar, y con destino a la guardería infantil. Sí. Y con destino a la y entonces, para llegar a fotos para la guardería infantil de la FUE, donde serán recogidos hijos y huérfanos de nuestros milicianos, 36, se pone en conocimiento público que la corrida organizada por la Juventud de Unión Republicana, que ha de celebrarse en nuestra base de Toro, la Tuna saldrá a postular con el fin antes dicho. O sea, me encanta. ¿Pero por qué me encanta? Porque ya esto me está incitando a seguir investigando, porque empieza a ser obsoleto algunos de los conocimientos que estamos presentando hoy. Esto me encanta. Y de las estudiantinas verdaderas que postularon, por supuesto, hay que citar la más antigua, cuyo grabado sale del original que tiene la colección privada de Chencho, que fuera del Colegio Seminario San Fulgencio de Ponce. 1865, hay un grabado en Francia. Precioso, precioso, un grabado que lo podréis ver en la página 51
la del Colegio de la Purísima Concepción de Lorca, la de la Universidad de Murcia, la de las Facultades de Medicina de Valencia y de Granada, que vinieron a postular en o por Murcia, y la Facultad de Derecho de Ciencia y Carreras Especiales de Valencia. ¿Sí? También estas, pues, sí, son minorías, sí, pero son historias de nuestro pasado, de las estudiantinas que en o por Murcia salieron a la calle y la prensa del momento los recogió. Entonces, pues, que no queden en el saco del olvido, porque esto es pasado nuestro, que la gente como Brasi, que es el pionero en Mituna en escribir, luego le siguió el quinto, Jaime Garaulet, y yo soy el tercer loco de Mituna, que dejaste el relevo muy bien, el pendón lo pusiste bien en algo. A ti lo del pendón siempre te ha gustado. Y nada, pues que... Yo quiero terminar contando que como Feli ha presentado un libro, en realidad dos, yo no, yo solamente va a invitar a una cerveza. Efectivamente. No ha venido la cerveza. Sí. Sí. Que no tengo que decir. Sí. Pero yo ya lo que quiero es, o sea, narrar, no investigar. Hay investigadores muy buenos y entonces me gustaría pues, escribir las memorias de todos aquellos que tuvieron aquellos tiempos que no sé, un día lo hablaba con Manuel, con el Quinto, y me decía, bueno, que yo he viajado infinitamente más que tú, pero en un solo viaje tuyo, o sea, había recorrido 20 veces a Colombia, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. y son cosas tan sencillas como la primera vez, hablo del año 72, o así, cuando cruzamos la frontera y nada más cruzar la frontera, había un anuncio de un bronceador en que la chica estaba desnuda, no se veía nada, pero paramos el coche. La primera vez porque se calentó. que fui y digo, ¿eso qué es? Y entré, y era un sexo, y había un tío así de grande, cogiendo un consolador para él, supongo, así. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿en qué mundo estoy, tío? En la vida es una cosa. En esos mismos años, en el año 72, 73, cuando estuvimos en la... ya, No se ha presentado aquello de la instituta no estamos antes, para que nosotros... Que no tenía oferta, yo tenía oferta. Pasan el link cuando veas que todos los fotógrafos de la universidad. Sí. Es que tenemos la mala costumbre, que es adictiva, de pasarnos todos los